Buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Felicidades a los cerristas, ganaron 3-2 partidos contra Corinthians por la Copa Libertadores, que disfruten el triunfo. Nosotros hoy vamos a presentarles dos temas. Uno relacionado con la política, porque de política y de muchas otras cosas más solo se puede hablar con el doctor Nicanor Duarte Frutos. Aceptó, es la primera entrevista que realiza en nuestro país luego de dejar el cargo de embajador en la República Argentina. Está con nosotros esta noche y vamos a hablar con él sobre sus ideales, sobre sus sueños, sobre sus pretensiones, sobre sus miedos, sus temores, sobre el Partido Colorado, sobre el presidente Carter, en fin, de todo lo que podamos hablar en una hora de diálogo. La otra parte del programa vamos a dedicar para tratar el tema de los cambios que se vienen al impuesto a la renta personal y también sobre la economía del país. Nada más que con el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira. Después de la pausa, iniciamos el debate con el doctor Duarte. Buenas noches, doctor Duarte Frutos, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, un placer estar contigo y un saludo afectuoso a la teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros. Les cuento que hace 4 años el doctor Duarte Frutos no concede entrevistas a medios, mucho menos a la televisión hace 4 años. Y para nosotros es grato tenerlo a usted en su reaparición pública ante los ciudadanos paraguayos. Y bueno, esta aparición pública es para anunciar que se va a candidatar como presidente nuevamente. No, Carlos. No hay condiciones reales para una candidatura. Primero porque hay un impedimento legal. Y segundo, yo creo que la candidatura presidencial no puede ser producto del deseo del actor político, sino debe ser consecuencia de una gran articulación, una candidatura presidencial. Pero como los políticos generalmente confundimos nuestro deseo con la realidad, siempre estamos bordeando la alucinación. Una candidatura presidencial que surja del deseo personal es una candidatura irresponsable. Una candidatura debe ser producto de una gran articulación política, de una gran pluralidad que venga a sustentar un proyecto. Pero también del deseo personal del actor. Pero solo el deseo personal terminaría siendo una vanidad. La política no es un acto individualista. La política es fundamentalmente un acto que requiere de un consenso, de un proyecto colectivo, de una pluralidad que se integre. Si se dieran las condiciones, ¿usted pelearía por esa articulación política para ser nuevamente candidato? Si la ley se modificara y se permitiera a los expresidentes volver a candidatarse, si se solucionara el impedimento legal, ¿Nicanor Duarte Frutos desearía ser presidente? ¿Te gustaría ganar el premio Pulitzer como periodista? ¿A quién no? ¿Sí? Entonces sí, puede decirlo, mirando a la cámara, puede decir, sí, me gustaría ser presidente si no hay impedimento. Pero yo soy político, es la misma cosa que yo diga, mire, yo soy médico, pero la cirugía me da miedo. Pero yo no creo que el deseo personal tenga que ser el motor. Pero podía articular... Pero yo en este momento no siento ninguna articulación sobre lo que podría ser una candidatura mía. Yo estoy viendo que hay otros actores en el partido y en la sociedad paraguaya y les vendría muy bien a nuestra democracia que irrumpan nuevos agentes políticos con una mentalidad diferente, que trate de construir un proyecto político que vuelva a darle el Estado y usted la funcionalidad para defender los intereses generales y no un Estado que termine siendo un territorio anexado por el poder económico. Nosotros necesitamos dirigentes que defiendan la especificidad de la política como una instancia de intermediación y de lucha
por los grandes intereses generales. Pero esa no es la práctica del político. Esa no es la práctica del político es el llegar a un cargo, pagar por llegar a ese cargo y después tratar de recuperar como si fuese un negocio. En los últimos 15, 20 años, la clase política ha demostrado que es un buen negocio ser político en Paraguay. No justamente para el buen servicio a la ciudadanía. De todos habemos en la viña del sin Señor. Duda, sin duda. Hay buenos periodistas. Hay malos periodistas. Que creen que el periodista es un servicio público fundamental para construir una sociedad informada y con capacidad de protagonizar la vida pública. Sí. Pero hay otros periodistas que creen que el periodismo es un excelente negocio. También. Individualmente. O sea, de todos sabemos en la viña del Señor. Lo único que sin la política no hay un espacio donde podamos escucharnos, donde podamos discutirnos y donde podamos trabajar por la representación. Claro que todas las actividades humanas están contaminadas por la corrupción. El periodismo está contaminado por la corrupción. La política está atravesada por la corrupción. La iglesia está atravesada por la corrupción. Las iglesias. Las ONG están atravesadas por la corrupción. Los gremios empresariales están atravesados por la corrupción. Los sindicatos están contaminados por la corrupción. Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que nos hay que plantear entonces un chivo expiatorio. Alguien que asuma la culpa de toda esta situación que atraviesa nuestro estamento. Y el chivo expiatorio siempre es la clase política. Con esto no estoy defendiendo la clase política porque creo que es la más expuesta. Porque es la más expuesta. Y creo que en la clase política, en ella operan actores que sinceramente han estafado la voluntad popular. Sinceramente han instrumentado su cargo para llenar de amigos y de personajes que realmente no sirven a los intereses de la sociedad. Por esa misma razón, Carlos, porque hay un deterioro de la dirigencia política, porque hemos perdido en cierta manera la confianza social, es que vinieron e irrumpieron en la escena política los outsiders, los personajes que por fuera de los partidos y de la política se alzaron con el poder ante el deterioro y la degradación moral e intelectual de una dirigencia política no solamente colorada, sino paraguaya, dirigencia de la cual yo soy parte. Pero eso no significa que no tengamos actores, que el escenario político no tengan líderes que están luchando por su comunidad, que están tratando de representar los intereses de las mayorías generales, porque finalmente el tema de la corrupción lo que pone en cuestión, ¿qué representan los políticos? ¿Qué ideas representamos? Yo le preguntaría hoy a mi partido y a los líderes del coloradismo y a los que van a ocupar la banca en la Junta de Gobierno, ¿qué ideas van a representar? ¿Y a qué sectores van a representar? ¿Quiénes van a mandar en el Paraguay? ¿Por qué mandar? Mandar es un concepto mucho más llano que gobernar, pero para ser más simple, la pregunta que tenemos que hacer quienes ejercemos el liderazgo político, yo creo, Carlos, es a quiénes queremos representar. ¿Y usted a quién querría representar? A los sectores populares. ¿Cuáles son los sectores populares? Los trabajadores que están siendo en cierta manera hostigados permanentemente, se les imposibilita en muchos casos a los trabajadores la sindicalización. Hay 44% de trabajadores en nuestro país que no ganan el salario mínimo, que no están en el IPS, pero esos patrones no son perseguidos, pero son perseguidos determinados funcionarios públicos. Me gustaría representar al capital nacional, al empresariado nacional y no consagrar el país como un paraíso fiscal para el capital internacional y crear condiciones para que finalmente el empresario paraguayo termine siendo un capataz de las transnacionales del capital internacional. Nosotros tenemos que establecer incentivos fiscales a la burguesía nacional productora,
y no endiosar el capital internacional, que las veces que llegaron al Paraguay vinieron para estafarnos. Pero no con todo estafaron. Algunas excepciones. Claro, con no todo algunas estafaron, excepciones. claro. Con algunas excepciones. Yo he sido presidente de la República, he sido presidente de mi partido 2 veces, he sido ministro del Poder Ejecutivo casi 7 años. No estoy hablando de lo que me contaron. De repente endiosamos el capital internacional. Al capital internacional le interesa la maquila. Es lo que hace Cartes hoy día. Al capital internacional le interesa la maquila y nuestras tierras. Y de repente subestimamos el empresariado nacional. Pero doctor... Subestimamos el empresariado nacional. Y hay que decir, y termino, Carlos, que sin industria nacional no hay patria. Si nosotros no acompañamos un proceso de industrialización, no acompañamos desde el Estado, protegiendo inclusive nuestro mercado, porque no hay ningún país que se ha convertido en potencia económica sin proteger sus mercados y sin incentivar a sus emprendedores locales. Ningún país ha llegado a ser grande endiosando al capital extranjero. Ahora, o sea, nosotros tenemos que trabajar, entonces, ¿a quiénes vamos a representar? Y representemos el capital nacional, representemos la burguesía nacional productiva. También está la burguesía paraguaya especuladora, contrabandista, pero hay una burguesía paraguaya productiva que trabaja, que está creciendo, que está industrializando, que está generando empleo estable. Ahora, vamos a representar. El presidente Cartes hoy día endiosa a ese capital internacional que dice, este gobierno, para no decir el presidente Cartes, este gobierno acaba de promulgar una ley que establece concesiones al capital internacional, prácticamente 0 impuesto durante 10 años y encima ninguna regulación de las remesas de sus rentas a sus matrices. El capital internacional acá en Paraguay, en su gran mayoría, nunca ha generado un gran desarrollo de nuestra fuerza laboral, ni nos han transferido tecnología. Yo no estoy diciendo que la inversión internacional no sea importante y estimo que hay capitales internacionales que sí pretenden contribuir al desarrollo de los pueblos, los países emergentes. Ahora, y durante su gestión usted pudo hacer algo respecto de la industria nacional. Nosotros llegamos a un proceso de industrialización y finales de nuestro gobierno, el casi 43% de las importaciones ya eran importaciones de bienes de capital. Y conste que nosotros recibimos el país en una quiebra estatal terrible, en un default selectivo, en una cesación de pagos. Yo no recibí el gobierno como recibió Lugo o como recibió el presidente Cartes. Nosotros recibimos el país con un Producto Interno Bruto de 6.000 millones, de dólares. Y entregamos al presidente Lugo el país con un Producto Interno Bruto de 18.000 millones de dólares. Se puede decir, no, ¿y qué se puede decir, pero ¿qué tiene que ver con eso el Estado? Si el Estado no genera las condiciones jurídicas, políticas, de estabilidad, de construcción de consenso, de seguridad interna, la inversión, la producción y el empleo no se dan. Cuando no hay conducción política en un país y no se establece un objetivo y no se crean las condiciones para la inversión, la producción y el empleo, no hay viento a favor que te lleve a un buen destino. Dígame una cosa. Con todo eso que usted acaba de pintar el panorama que se fue su gobierno, ¿por qué el Partido Colorado pierde las elecciones? ¿Por qué gana Lugo? Viene un outsider y gana las elecciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué eso le costó a usted el calificativo del mariscal de la derrota? Para mí el mariscal de la derrota es un calificativo honroso. Primero, no cualquiera llega a mariscal, mi querido Carlos. No, pero más allá de la ironía. No, pero interesante, pero que me encanta el título. Es difícil llegar al mariscal. Y en la vida política es mucho más honroso ser mariscal de la derrota que terminar siendo los sargentos de la traición. Pero la derrota... ¿Y quiénes fueron los sargentos de la traición? Yo no sé, la derrota y la victoria, para mí que no hay que conferirle un carácter
trágico o glorioso, o la derrota o la victoria. Bueno, se pierden las elecciones, nosotros perdimos por una coyuntura. ¿Cuál coyuntura? Y la coyuntura fue que hubo una interna que no pudimos resolver y lamentablemente... ¿Quién le traicionó? A ver, ¿por qué no cuenta hoy después de tantos años? ¿Quién traicionó al Partido Colorado? Porque le endilgan a usted ese título, el gratificativo del mariscal de la derrota. Usted habla de sargentos de la traición. ¿Quiénes son los sargentos de la traición? Mire, yo no voy a explorar el pasado. Para mí se pierde y se gana en la democracia. Bachelet perdió las elecciones después de 20 años de hegemonía de la concertación en Chile, de la concertación democristiana socialista. Desde la cultura paraguaya, atravesada por el autoritarismo y donde creíamos que el coloradismo era eterno en el poder, y algunos creen todavía en la eternidad en el poder de los partidos, desde la cultura paraguaya, atravesada por un largo periodo de autoritarismo, Bachelet hubiese sido la mariscala de la derrota. ¿Pero usted asume alguna responsabilidad o no? Quiero terminar, si me permitís. Sin embargo, Bachelet sube Piñera, un gran empresario, y pierde y vuelve al poder. O sea, como decía Saramago, un gran premio Nobel, en la derrota, o sea, en la democracia, la victoria y la derrota son absolutamente precarias, provisionales. Por tanto, la derrota no te debe deprimir y la victoria no te debe envanecer. Bueno, entonces, ¿por qué no miramos hacia adelante? Ya pasó. Usted está hablando como candidato. Mire, que desde que comenzamos está hablando como candidato. Pero esa es su impresión. No, me habló de una política de Estado a quien apoyaría. Espectacular. Pero mire, yo soy un actor político. Claro, por eso le digo. Pero en el Partido Colorado tenemos que saber a quiénes vamos a representar. Somos un partido conservador. Si se da la reelección, usted se presenta. Somos un partido conservador, laissez-fairista, que vamos a estar reproduciendo el discurso de los Chicago Boys, o somos el partido de Blas Garay, somos el partido de Ignacio Apane, somos el partido mallorquín, somos el partido de Hipólito Sánchez Kell, somos el partido del profesor doctor Luis María Argaña, que condenó el neoliberalismo, que impidió las privatizaciones salvajes. ¿A quiénes vamos a representar? A los pulsojeros, a los bancos, a las consultoras internacionales. ¿A quiénes vamos a representar? ¿O vamos a representar a los obreros, a los campesinos? Ahora, pero doctor, a los grandes emprendedores. A ver, su discurso de alguna manera suena a populismo. Suena a populismo. Pues se lo identificó también a usted con ese sector del socialismo siglo XXI y compañía. ¿Se acuerda cuando se puso la boina y todo? ¿Usted está más cerca de esa ideología o no? Primero, el concepto de populismo, un concepto manoseado. Primero, populismo, desde el pensamiento neoliberal, es populista aquel que organiza a los sectores que nunca tuvieron voces y les involucra en la vida pública. Populista para el discurso conservador. ¿Qué dicen los conservadores? ¿Qué decía Tocqueville, gran pensador francés que vivió en Estados Unidos? Decía, yo soy un aristócrata por instinto, desprecio y temo a las masas. Amo la libertad, respeto el derecho, pero no la democracia. El gran temor de los sectores conservadores, el pánico de los sectores conservadores, que hoy podemos asociar a los neoliberales, es la organización de las masas, el temor a que las masas se organicen, a que los desheredados, a los que no tienen voces, a los que todavía no tienen sanidad pública, escuela de calidad, se organicen, los trabajadores precarizados se organicen y ganen las calles, que es la verdadera política. ¿Y qué le impidió? Entonces, ¿Y qué le impidió a usted hacer eso en la práctica cuando era gobierno? ¿Qué le impidió a usted? Nosotros, los programas sociales que los gobiernos posteriores llevaron adelante. Comenzaron en su época. Y bueno, entonces hemos organizado las fuerzas populares, hemos organizado al pueblo, hemos llegado, obviamente no tuvimos toda la fuerza, hemos cometido muchos errores. ¿Qué errores admite usted? A ver, admita un error. ¿Cómo un error? ¿Cómo un error? Ese Nicanor Duarte de frutos, vehemente, desbocado, ¿sigue existiendo o, en serio, o ya cambió? ¿O hay otro Nicanor Duarte Frutos? Bueno,
Bueno, uno trata de siempre de madurar. La política es un campo evidentemente pasional. La política es un campo Pero usted se excedió en las pasiones. Y a veces, lamentablemente, no tenemos la suficiente capacidad de contención. Por eso muchos teóricos nos enseñan que hay que tener la cabeza fría al servicio del corazón caliente. Y una vez el presidente Rodríguez Zapatero, nos encontramos en México, una reunión, y Rodríguez Zapatero acababa de ocupar la jefatura de gobierno de España. Sí. Entonces, hablamos, tuvimos una bilateral y yo le digo, presidente, ¿cuál es la cosa más difícil para vos en el ejercicio del gobierno? Entonces me dice Zapatero, mire, el 70% de la capacidad de gobernar en la democracia pasa por la capacidad de contenerse, de morderse la lengua, lo que a mí me ha costado muchísimo, obviamente, y trato de madurar, trato de ser un tipo más paciente, pero también tengo una gran pasión por las ideas. Ese es Nicanor de los últimos años de su gobierno. ¿Ya no vuelve? Dios quiera. Bueno, está bien. Y por otra parte, antes de ir a la pausa... Los 2 últimos años, Carlos, ahí hay un cuento urbano interesante, si me permitís. Pero después de la pausa. Pero bueno, antes, le iba a dejar una pregunta pendiente ya. En el caso de que pueda ser posible la reelección, y para hacerlo posible, ¿usted está negociando, habló con Lugo, se reunió con Lugo o se reunió con otros actores interesados en la reelección? Después de la pausa. Seguimos en compañía del doctor Nicanor Duarte Frutos, luego de larga ausencia en la televisión, está con nosotros hoy. Cuento urbano, los 2 últimos años de su gobierno, ¿cómo es el tema, doctor? Bueno, para la gente para el imaginario popular que repite lo que recoge del discurso mediático. Ah, es culpa de los medios. No es culpa de los medios, ¿verdad? Los medios construyen el imaginario. El gran poder de los medios es construir el imaginario, el sentido común. Porque el pueblo no tiene tiempo para leer, para verificar. Entonces, su fuente nutricia de construcción de la opinión son los medios. Eso es claro. No, lo que pasa es que la gente dice, mire, los primeros 3 años de Nicanor fueron muy buenos. Los 2 últimos años Nicanor enloqueció. Sí, pensó solamente en su... Algunos dijeron que me interné en un manicomio, en el Chaco, que más o menos estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Pero una vez discutí esto con los economistas. Voy a tratar de ser breve. Sí. Y yo le dije, mire, lo que pasa es que ustedes no separan el Nicanor político de los 2 últimos años, Nicanor desbocado, maleducado, sí. Que no guardaba la compostura, que arremetía ferozmente en las internas de mi partido. Sí, que intentaba violar la Constitución, candidatándose a presidente. No, tampoco se violó la Constitución, bueno, pero ese es otro tema. Y bueno, que me desboqué. Entonces, hay que separar el Nicanor actor político de los 2 últimos años, cuando también empezó una feroz campaña contra el Partido Colorado. El afán visible, la gran trama cultural, intelectual, mediática. Pero no venga ahora con que estaba defendiendo al Partido Colorado, por eso ha asumido esa actitud. Bueno, pero déjame decir lo que yo creo que estuve haciendo. Estaba defendiendo los intereses de mi partido. Así, siendo desbocado y compañía. Bueno, el desbocamiento es una falta de control temperamental, ya no pasa por una cuestión de defensa de una causa política. Es un problema de educación, ¿verdad? Sí. Que me falta, ¿verdad? Bueno, entonces... Los 2 últimos años, sin embargo, son los mejores años en términos de nivel de exportaciones, de crecimiento económico, de calificación de las empresas aseguradoras de nuestro país. Los 2 últimos años fueron los mejores años
de la recaudación, de la importación de bienes de capital, del proceso de industrialización. Pero ocurre que la gente recuerda el Nicanor político de esos 2 años, que reconozco no actué correctamente y ya no lo debería hacer en el futuro si de pronto tengo alguna oportunidad de volver a la Le función recuerdo para que pública. sea coherente, Pero justamente en este programa usted asumió que su soberbia le perjudicó esos 2 últimos años. sí, la soberbia es inherente al ser humano, y más todavía cuando se tiene poder. Y es muy difícil controlar la soberbia. La soberbia, dice la Biblia, la víspera de la caída. Yo le dije muchas veces eso al presidente Carter. Mire, mi presidente, la soberbia es la víspera de la caída. El pecado que más caro se paga, ¿no? Y probablemente, te felicito tu conocimiento de la Biblia, pero déjame terminar, ¿verdad? Entonces, los 2 años, los 2 últimos años, fueron los mejores en términos empíricos, de datos positivos. Pero lo que quedó en el imaginario de la gente es ese Nicanor desbordante, desmesurado. Y a esto se suma la derrota de nuestro partido. Bueno, está bien. Superado ese tema, ya explicó el imaginario popular. Ahora, usted se entrevistó, se reunió con Lugo para analizar la posibilidad de cambiar la Constitución y buscar la reelección. Primero yo... Le digo porque Lugo confesó, dijo en Radio 1 de Marzo, que ¿Lugo sí. se confesó? No, Lugo confesó que sí había tomado mate tempranito con usted. Bueno, siempre tomamos mate con Lugo desde que fue obispo. Obviamente hubo una interrupción en el tiempo en que él estuvo activando fuertemente en la política, pero siempre conversamos con el presidente Pero en los últimos Lugo. tiempos hablaron sobre el tema de la reelección. Acabo de regalarle un libro que se llama El Reino. El Reino es una obra magistral de Manuel Carrere, un escritor francés hoy de gran renombre, que relata ficcionalmente y con componentes también de verdad toda la historia del cristianismo. El Reino, y le fascinó al obispo Lugo, el libro encontró en mi biblioteca cuando estábamos tomando mate y ahí le regalé. Pero ni él ni yo podemos cambiar la Constitución. No le pregunté eso. Yo sé que ustedes no pueden cambiar la Constitución, le pregunté, ¿hablaron de la posibilidad de la reelección? ¿Se sentaron algunas bases para decir, bueno, vamos a pelear por presentarnos? No, de ninguna manera. No hablamos de ese tema. ¿Y con el presidente Carter habló del tema de la reelección? Yo al presidente Carter, la última vez que hablé con él, le dije que debería plantear la enmienda, porque ningún proyecto de reforma moral, ya que la gran obsesión del presidente es la transparencia, la reforma moral. La reforma moral se va a dar en tanto y en cuanto la preceda una gran batalla cultural. Cierto. Porque la moral no opera solamente en el ámbito del Estado. Sí. Los políticos, los funcionarios públicos, en cierto modo reflejan los valores predominantes de la sociedad. Entonces le decía, mire, el problema de los periodos sin reelección es que un presidente al tercer año, si no tiene suficiente liderazgo y no tiene la capacidad de la reelección, empieza a generarse una migración hacia otros sectores, hacia otros lugares. Hacia los candidatos. Entonces se pierde la posibilidad de un liderazgo, no digo de largo plazo, de mediano plazo, para consolidar un proceso de cambio, un proceso de transformación económica, un proceso de transformación social, un proceso de reforma moral de la sociedad y de reforma moral de la gestión pública. Es imposible en 5 años, y peor cuando en 3 años, si no tenés la reelección, los muchachos empiezan a buscar los pasillos. ¿Y cuánto tiempo le queda al presidente Carter para que los muchachos empiecen a buscar los pasillos si no consigue la reelección? Depende mucho. El presidente Carter no es Nicanor. Cuando yo dejé el poder, cuando yo me iba, dejaba de sonar mi teléfono, ¿verdad? Ahora, pero el presidente Carter es un hombre poderoso, hay que decir, es un hombre poderoso económicamente, tiene un complejo mediático y hasta ahora tiene el control en cierta manera de la articulación política, no sé hasta cuándo, pero siempre... Si no sale la reelección, ¿hasta cuándo? Estamos en marzo. ¿Cuánto estima usted? Yo no sé, no podría dar fecha, pero
evidentemente que cuando no hay reelección, es como me decían los amigos, Nicanor, se oro hijo este hijo donde donde que tú ahí me con la presidente. Los J mantengo dice allá. Te queremos mucho, pero ese amigo donde como ahí no la presidente, ahora oye por el catamante. Y bueno, pero Carter tiene un poder económico, tiene un poder importante. Yo creo que él siempre va a seguir marcando cierta frontera, aunque no tenga, aunque, no sé si está detrás de la enmienda, pero según su vocero sí. Ahora, ¿usted cree que dejaría a alguien de su equipo si no puede con la reelección? ¿Dejaría a alguien de su equipo o formaría un grupo en la Cámara? Yo creo que el equipo de Carter está hoy detrás del operativo que podemos llamar clamor popular. Carter quiere que la gente le pida la enmienda y le pida la reelección. Es un operativo clamor popular que se está armando, ¿verdad? Y ojalá que así sea. ¿Y por qué dice que se está armando? ¿En qué? No, porque ¿Cómo usted nota que se está armando el clamor popular? Empiezan a hablar los muchachos en las reuniones, empiezan los presidentes seccionales, son llamados, la dirigencia base empieza a ser interpelada para hablar de estos temas en los actos donde... Yo creo que está bien, porque esa es la política. La política es la construcción de un sentido de los hechos, la política es la construcción de un lenguaje coherente, de un lenguaje que trate de justificar los diputados un proyecto. ya dijeron que van a pelear por la reelección de Carter. Y está bien. A mí lo que me extrañó es que el presidente Aliana, el presidente del partido, dice nosotros vamos a tratar la enmienda al presidente Carter, no le interesa, pero como le interesa a Nicanor y a Lugo, vamos a tratar en el partido. ¿Y usted habló con Aliana o no, mintió Aliana? Lo que yo pido es que dejemos de actuar con torpeza. ¿Qué tiene de malo que el presidente pretenda la enmienda? ¿Qué tiene de malo que un presidente que cree que está en un proyecto transformador necesite más tiempo para consolidar lo que él cree va a servir al desarrollo del país? Aunque no estemos de acuerdo con él nosotros. Bueno, ahora, ¿qué piensa usted del gobierno de Carter? Ahora que está fuera, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa del presidente Carter y de su gobierno y de la selección nacional? Pero no la de fútbol, la selección nacional. ¿Chiquearse? La de Carter, no, la de Carter. Ah, bueno. Yo hablé mucho, no mucho, pero varias veces he formulado crítica al propio presidente Carter. Nunca visibilicé mediáticamente, porque siempre fueron conversaciones o otro tipo de comunicación. Para mí, el presidente Carter llega sobre la promesa de la gran gestión, la excelencia. Y esa promesa de la gran gestión debía tener un costo para el partido. Esa gran gestión solo era posible sobre la exclusión de cualquier actor político partidario en la cima del poder administrador. Y el partido obviamente aceptó, ni siquiera chistó, y se formó la selección nacional sin la participación de ningún actor político de preponderancia. Los políticos terminan rezagados y ocupando ni siquiera un papel secundario. ¿Usted también se sintió así? No, yo en ese momento no estaba en la militancia partidaria, yo estaba satanizado, yo estaba absolutamente excluido, no pude jurar, no me permitieron ocupar mi banca. Estaba proscrito, digamos. Casi proscrito. Proscrito, pero bueno, esa gran gestión que se prometió sobre la exclusión de los actores políticos, hay que preguntarse si tuvo lugar esa gran gestión a 2 años y medio. Hay que preguntarse. ¿Y qué responde usted? ¿Cuál es la percepción de la sociedad? ¿Qué respuesta tiene usted? Mi opinión tal vez no sea muy importante, pero la percepción es que esa gran gestión nunca se dio. Esa gran gestión no tuvo lugar hasta ahora. Y ojalá la percepción esté errada y que muy pronto veamos que se producen las grandes cosechas, porque hasta ahora estamos hablando
de muchas promesas, de muchas licitaciones. Esa gran gestión no se ha dado. Y es una pena que este gabinete no haya respondido a la expectativa de la sociedad y a los propósitos del presidente de la República. Para mí es un gabinete absolutamente ineficiente. Es duro, ¿eh? No. Es duro. Pero yo quiero que me muestren. Gabinete de Cartes absolutamente ineficiente. Pero, mire, el ministro de Obras Públicas tiene bonos soberanos 2.300 millones de dólares. Y sigue en el relato de la transparencia, de la moralidad. De pronto inauguran algunos recapados. Dicen que hay procesos licitatorios. Bueno, están los procesos licitatorios. Acaban de rescindir contrato hace 2 meses por 20 millones de dólares con empresas que recibieron los anticipos y no hicieron la obra. Ayer hicieron lo mismo. Entonces, ¿dónde está la previsibilidad? ¿Dónde está la excelencia de este equipo que con tanta plata, con un endeudamiento masivo del país, ya peligroso para las futuras generaciones, hasta el momento, a 2 años y medio, 3, no se están viendo los grandes emprendimientos? Como diría un gran líder chino, si escuchamos a los ministros de Cartes, ya se rompieron miles de huevos, pero hasta ahora no se vieron las tortillas. Entonces, creo que es hora que se vean. La ANDE tiene 300 millones de dólares. En estos días he visto que Nicanor, el gobierno de Nicanor prácticamente no invirtió en la ANDE. La ANDE recibimos nosotros, mi querido Carlos, en el 2003, y podéis preguntar a los técnicos, nosotros recibimos la ANDE en quiebra, con un déficit de 800.000 millones de guaraníes. Y tuvimos que hacer un acuerdo Petrobras, Itaipú Ande, para utilizar el excedente energético de la central a precio de royalties, que le permitió a Ande en 5 años ahorrar 800 millones de dólares en 5 años, al 2008, sin tocar la tarifa. Este gobierno, el gobierno del presidente Cartes, 300 millones de dólares de bono en la ANDE. En el 2014, esta administración que se funge de eficiente y que busca culpable en el pasado, apenas administró, apenas ejecutó el 29% de los 300 millones de dólares en el 2014. Anotá y preguntá mañana. Yo tengo los datos de la conferencia que acaba de presentarse en la Universidad Nacional. Y en el 2015, el año pasado, ejecutó 39% de los bonos soberanos. No pueden solucionar un problema de su estática. A un presidente no se elige para que le diga al pueblo quién es el culpable, como diría Durán Barba. No podés, después de 3 años y medio, seguir buscando culpables, 3 años seguir buscando culpables. Usted está diciendo esto porque publicaron la cantidad de supuestos empleados que usted metió durante esa administración. No, no solamente por eso. El presidente sigue con un discurso de campaña. Si quería solucionar, extirpar planilleros, tuvo 2 años y medio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está atrapado por el marketing. Algunos marketineros oscuros le dicen, presidente, hay que decir esto porque esto a la gente le va a gustar y a esto a la gente le va a indignar. El presidente tiene que decir lo que la gente quiere saber, tiene que saber, no lo que la gente quiere escuchar. Y si nosotros metimos 32.000 funcionarios, y decime, nosotros... 23.000. No sé, 23, 32, y ponerle 30.000 funcionarios, 12.000 maestros. Durante 5 años de nuestro mandato, 50.000 niños se incorporaban por año a la escuela. Habían miles de docentes que no tienen rubros, docentes que hoy son perseguidos, docentes a los que se les recortan sus haberes, se los persigue, se los denigra. Ah, bueno, pero la calidad de la docencia de la educación y la docencia es pésima. La calidad de la educación... Convengamos eso. La calidad... Bueno, independientemente de que sean perseguidos o no, convengamos de que es pésima la calidad de la docencia y la educación en general en Paraguay. Claro que nosotros tuvimos 35 años, no hay que culpar al pasado, pero mirá, cuando yo asumo el Ministerio de Educación en el año 1993, Paraguay seguía invirtiendo igual que Haití.
Paraguay invirtió 35 años en educación, 1.5 de su Producto Interno Bruto. Entonces yo lo que quiero decir, claro, necesitamos 12.000 docentes, pero ¿por qué nosotros hicimos un Estado más presente? Estoy en contra de los planilleros, estoy en contra del nepotismo y que me investiguen, pero no podemos meter en una misma bolsa el crecimiento de la burocracia estatal y los personajes que se han incorporado por razones totalmente torcidas. No se puede confundir eso. Ahora, y además te voy a decir, Carlos, nosotros tuvimos 5 años de superávit. Nosotros tuvimos 5 años de superávit. Luego de haber recibido el país incendiado, quemado, no teníamos plata para pagarle a funcionarios en agosto del 2003 ni a los jubilados. Y tuvimos crecimiento, 5 años de superávit. Entonces, doctor, el Estado tuvo que extenderse. Obviamente que Cartes probablemente... ¿Quiénes son los responsables de haber recibido así el gobierno? Con esto termino. Obviamente Cartes probablemente no puede nombrar tantos funcionarios. Tuvo un déficit fiscal en el 2014 de 1.5. El año pasado tuvo otro déficit fiscal de 1.8, con toda la plata que tiene, con toda la posibilidad de inyectar desarrollo, de elevar el consumo, aún con la recesión económica que hay en la región. Tiene que ver qué pasa con su gabinete. Su ministro de Hacienda, yo lo he visto. El ministro de Obras Públicas no sabe lo que pasa en esa institución, los segundos resuelven. Obviamente yo no tengo por qué, no estoy hablando como presidente, ni pretendo volver a ser presidente. Estoy haciendo una crítica como ciudadano, tengo derecho a la crítica. Totalmente. Ahora, le pregunto algo. El Partido Colorado, al mismo tiempo es el infierno y el cielo de este país. Porque si usted recibió un país en default, fue de un gobierno colorado. Pero ¿y quién te dice lo contrario? Lo que hay que preguntarse es que la gente creía, el buen pensantismo paraguayo, los intelectuales, los grandes opinólogos de la prensa, los señores de la Iglesia Católica, todos pensaban de que el coloradismo era el cáncer de la patria y que extirpado el coloradismo, en el Paraguay se iba a dar la prosperidad moral material y que viviríamos en el paraíso terrenal con el coloradismo excluido. Vengo a preguntarte, a interpelar a la sociedad bien pensante de este querido país, si se dio ese fenómeno con el desplazamiento del coloradismo del poder, si Paraguay entró en la era dorada, que íbamos a ser Singapur, que íbamos todos a ser virtuosos, que iba a terminar el nepotismo. Usted es muy inteligente, usted es muy inteligente, usted es muy inteligente para saber que esos cambios que usted señala no se dan en 5 años. Ni acá, ni en Estados Unidos, ni en Finlandia. No, imposible darse si no hay, primero, un país como este que tiene una falta de educación terrible, no entiende muchos conceptos y compañía. Es decir, tampoco la pavada. Es decir, usted es muy hábil, No, pero yo no lo entiendo por qué me está tratando de hábil. Y porque acá se creyó que el coloradismo era el mal y que el coloradismo... Pero usted sabe que en 5 años nos va a cambiar la historia del país. Pero ese fue el discurso. Pero yo tengo los comentarios. Perfecto. Después del 20 de abril de derrota, te puedo tirar los comentarios. Pero usted sabe lo que decían los grandes comentaristas. El Paraguay se liberaba del mal. Y venía la época de la prosperidad. No va a haber cambios en una sociedad en 5 años. Pero entonces no me diga que el coloradismo es el infierno. Y usted dice que recibió un país en default incendiado. Eso es el infierno. Pero decime, ese fue el gobierno de la alianza, los ministros fueron liberales, el presidente era colorado. El presidente, pero era un gobierno, ¿cómo se llama? El gobierno de Alianza Nacional. Aparte. Señores, obviamente hay que pensar en el futuro, hay que superar todas las posiciones dogmáticas, pero tenemos que recuperar la política como un espacio de diálogo. Ahora, ¿y qué pasa con los políticos de su partido? Con la dirigencia de su partido, ¿qué pasa? Ya que habla hay que recuperar. ¿Y qué pasa con la dirigencia de su partido? Y algunos están hablando. Y este gobierno, ¿cuál va a ser el futuro de la nueva dirigencia? ¿Cómo lo ve usted? No sé, hay que ver. ¿Están separados? ¿Tienen influencia? ¿No tienen influencia? Hay una dirigencia base importante, hay nuevos actores que están surgiendo. Pero en este momento los políticos colorados somos como los leprosos
especialmente los presidentes seccionales y los dirigentes de base, con algunas excepciones, con algunos amigos que están ocupando cargos, pero en la generalidad, los dirigentes de base, los intendentes, dígame una cosa, ¿para qué vamos a seguir eligiendo presidentes seccionales si negamos a los dirigentes de base la capacidad de intermediar? No estoy pidiendo cargos. El sistema representativo democrático se funda sobre la capacidad de intermediación, lo cual significa que los intendentes, los concejales, los señores diputados deben organizar los reclamos de su comunidad y acercar a las reparticiones públicas, y los ministros deben recibirlos y atenderlos. Pero hoy día los dirigentes colorados en su gran mayoría tenemos que ser como en la antigüedad. Los leprosos, ¿cómo operaban los leprosos en la antigüedad? Está en el Antiguo Testamento. Con este gobierno los leprosos se ponían una campanilla y cuando llegaban a un lugar la gente corría porque sabía que estaba llegando un leproso. Claro. Hoy los dirigentes no son recibidos en su gran mayoría en los ministerios, porque resulta que ellos dicen que son tecnócratas. Primero, el gabinete de Cartes no está constituido por tecnócratas. Tecnócrata es aquella persona que tiene especialización en la administración pública, que pasó por una escuela de la función pública, y que tiene también experiencia en el manejo de la conflictividad social. El gabinete de Cartes está dirigido por ejecutivos de empresas que desembarcaron en el Estado con el afán de aplicar la lógica empresarial en un territorio totalmente distinto, y se pasaron 2 años probando y equivocándose. Ahora, pero, doctor, como usted dice, también hay pruebas de que los políticos tienen influencia. Está el grupo de Bachi Núñez, está el grupo de otros que están siempre... Por favor, asesor político. Por favor, obviamente hay actores políticos, pero señores, claro. Aquí se dice que este es un gobierno tecnócrata, este es un gobierno dirigido por ejecutivos de empresa. ¿Qué le pasó a Piñera? Todo ejecutivo de empresa en su gabinete, todos los ejecutivos de empresa, gabinete Piñera. A los 3 años Piñera se da cuenta que no funcionan las cosas. Cambia todo su gabinete, pero ya es tarde, perdió. Pero no se puede conducir el Estado no se puede conducir el Estado sin la construcción del diálogo, de la negociación, del acuerdo. No se puede hacer la democracia con partidos reducidos a agencias electorales, con partidos reducidos a maquinarias electorales. No se puede hacer la democracia desarticulando movimientos sociales, atacando sindicatos, matando las identidades colectivas. Ahí no hay política. Señores, recuperemos la política, recuperemos la política. No estoy reivindicando a los políticos que estafaron al país y siguen estafando muchos de ellos. Y yo soy parte de esa clase política. No estoy reivindicando a los actores políticos que lamentablemente han defraudado. Estoy reivindicando la política como una actividad noble, doctor, como una instancia de intermediación. ¿Usted recuerda a los integrantes de su equipo económico? Sí. ¿Quiénes eran? Borda. No es Colorado. Ministro claro, de Hacienda. ¿Quién dice que el gabinete debe ser No, totalmente estamos hablando de lo que colorado? usted dice, la intermediación y compañía, porque, mire... pero el ministro Borda recibía toda la dirigencia. Yo me saco el sombrero con el ministro Borda. Recibía a la dirigencia, recibía a los gobernadores. Yo le pregunto a los gobernadores, ¿cuándo ustedes hablaron con el ministro? No recibe el ministro, el portero le recibe a los intendentes y gobernadores del ministerio. Ahora. Y hablan con el presidente cada 6 meses, cada 5 meses. Muy bien, es el estilo del presidente, tal vez yo me equivoqué. Pero, señores, la diferencia es que yo era un conductor político y tenía un gabinete donde habían técnicos muy buenos, pero la dirigencia política tenía participación y el partido era escuchado. ¿Y por qué lo sacó entonces a Borda? ¿Por qué lo sacó a Borda? ¿Y por qué porque ya era imposible sostener la presión de los políticos. ¿Y por qué le puse a Bergen? Si hubo le pregunto. pero respóndame. Se supone que si hubo una presión política era para poner un actor político y no un técnico, un hombre que no tiene vinculación con el partido. Borda se va, un gran ministro, un gran amigo, sí, se va por un problema con Mónica Pérez, que era presidenta del Banco Central. Y entonces yo lo traigo de vuelta a un hombre que estaba haciendo un gran trabajo en el Ministerio de Industria y Comercio, Bergen,
y termino con César Barreto. Pero había conducción política. Yo era un autor político, yo era un líder político, bajábamos líneas políticas y hablaba con mis ministros y hablaba con la dirigencia. Usted le bancaba a los ministros. ¿Cómo? Usted le bancaba a los ministros. Cuando los ministros le decían no a la dirigencia política, usted le bancaba. ¿Cómo no a la dirigencia política? Y la dirigencia política iba hacía pedidos. Esto lo dijeron también los ministros que usted citó cuando estuvieron por acá, señalando las presiones que soportaban. Pero siempre dijeron, pero el que salvaba las castañas en realidad era cuando el pedido era inconducente, obviamente yo le bancaba a mi ministro. Pero si los dirigentes de base, si los parlamentarios, senadores y diputados ya no pueden ir a plantear la construcción de escuelas en una comunidad, de llevar los tractores, de hospitales, de medicamentos, entonces ¿para qué están? Entonces anulemos el sistema de representación, terminemos con la democracia y consagremos una meritocracia y creemos un consejo de ancianos, de sabios que nos diga quiénes van a ser los ministros y los presidentes. Pero por favor. Bueno, se nos va el tiempo. Tómelo o déjelo, Nicanor Duarte Frutos. Gracias, doctor, por acompañarnos. El más puro estilo Nicanor Duarte Frutos. Le agradezco. No, pero creo que me moderé mucho. No, muchísimo, muchísimo. ¿Estoy bien? Sí. ¿Puedo seguir en la política? Puede seguir en la política. Creo que se le va a tolerar un poco más. Te agradezco Usted va a seguir mucho. haciendo mucho por el país. Todos tenemos que hacer mucho por el país. Usted estuvo en el cargo, sabe lo que es la política. Entonces, ¿se va a postular para el Senado, sí o no? Sí, pues yo soy senador. Me negaron la senaduría. Bueno, ya gané. Es la única lista nacional que el 20 de abril, día memorable y funesto a la vez, la única lista nacional que ganó el Partido Colorado, la lista de senadores. A Efraín Alegre le ganamos. Bueno, ¿se va a volver a postular para senador? Sí, para todos los cargos electivos. Vamos a candidatar. Para todos los cargos electivos. Sí, senadores. Desde presidente hasta... No, y desde presidente yo creo que no, porque ya hay varios candidatos a presidente que son muy buenos. Y además yo no creo en la enmienda. ¿Va a construir una nueva política dentro de su partido? Estamos nosotros construyendo un espacio político, y más que un espacio político, repito esto para terminar, lo importante no es construir un espacio político donde podamos escucharnos, lo importante es discutir a quiénes vamos a representar, qué ideas vamos a representar. Vamos a representar a los pulsojeros que aportan 2% de los ingresos tributarios del país, o vamos a apoyar a los pequeños medianos sojeros que son explotados por la Monsanto, por Cargill. ¿A quiénes vamos a representar? ¿A los docentes o a las consultoras internacionales? Perfecto. Al empresariado nacional vamos a apoyar, vamos a crear la industria nacional. En la misma línea de Lugo. ¿eh? ¿Por qué en la misma línea? Y le escucho a Lugo, le escucho a usted, así cuando dice esto, todo esto que acaba de decir. Pero decimos una cosa, todos los países se desarrollaron con empresariados. Pues yo no digo que está mal que tenga la misma línea. Que conste, simplemente señalo las coincidencias. Te hago una pregunta, te dejo dos preguntas. ¿Qué país se desarrolló con los bonos soberanos? ¿Y qué país se desarrolló con mercados abiertos? Inglaterra, Japón, Manuel Ferreira Singapur. está escuchando atentamente lo que usted dice y probablemente a él le vamos a trasladar la última pregunta que usted acaba de hacer. Doctor, muchas gracias. Y de nuevo digo, tómelo o déjelo. Nicanor Duarte Frutos, puramente. Gracias, doctor. Muchas gracias y... Espero que no sea la última vez que probablemente la última vez. No. No creo que Gloria me permita más a partir de ahora. Saludos. Pero estuve bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Saludos a la familia. ¿Todo bien, verdad? Aprobamos. Sí, señor. Totalmente. Vamos a una breve pausa a la vuelta con el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira. Ya volvemos.